gobierno, que debe estar aquí en gobernación, sus orejas de gobernación, el segundo menospreció la capacidad de resistencia del sindicato. Y si se ha sostenido esta lucha, es gracias a un grupo de jubilados conscientes que aporta a su cuota sindical, que le compra la paleta al compañero de la resistencia, que le echa la moneda al bote, que está sosteniendo a un trabajador para que no se liquide y que está aquí presente. Eso se llama dignidad, compañeros. Eso se llama conciencia de clase. Como el compañero Blas, jubilado de 72 años, que lleva un año en la cárcel del Reclusorio Oriente. Platiqué hace unos días con él y con los demás compañeros. Dice el compañero Blas: yo no soy ningún delincuente, soy jubilado digno. El único delito que he cometido es levantar la voz para hacer que me restituyan mis derechos como jubilados. Dice: puedo estar el tiempo que sea necesario, pero no hay que cejar en la lucha hasta alcanzar la victoria del Sindicato Mexicano de Electricistas, camarada. Ha hecho una explicación del compañero José Antonio Almazán, prosecretario de Jubilados, hasta dónde estamos. Este es el decreto que firmó Felipe Calderón. Y no nada más lo firmó él, lo firmó Gómez Mont, Francisco Gómez Mont, Fernando Gómez Mont de Gobernación, y ya no está, ya se largó. También lo firmó Ernesto Cordero, Agustín Cárteres, lo firmó Georgina Kessel, Gerardo Luis Mateos, Francisco Javier Mayorga Castañeda. Deben de conocer ustedes a Juan Francisco Molinar Orcasitas. Yo creo que el que se va a llevar la tarde es Javier Lozano Alarcón. Ya varios se fueron, compañeros. Hoy en la ofensiva del sindicato ya cayó Néstor Félix Moreno Díaz, director de operaciones de CFE, está en el Reclusorio Oriente, cabrón. Gracias a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Faltan varios. No se necesita ser magistrado o ministro para saber que este decreto es inconstitucional. Ya lo demostramos. Si hoy el gobierno no ha acabado con el sindicato, es porque no les asiste la razón. Hicieron una operación para intervenir al sindicato. Por unas cuantas monedas, como Judas, se vendieron varios que fueron dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas, que hoy se ostentan como comité interino, cuando no existe esa figura en el estatuto. Por eso mi reconocimiento a exdirigentes que están aquí presentes en esta asamblea magna de jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Los juicios laborales están vivos. No hay ninguna sentencia en firme que dé por terminadas las relaciones individuales y colectivas. Hay una discusión en el Congreso de la Unión. Este convenio en comodato es una simulación jurídica. El comodato no existe en derecho público.
se les ocurrió para negar lo que por derecho nos corresponde a los trabajadores y a los jubilados. Muy sabios los que hicieron la cláusula 115 del contrato colectivo de trabajo. Dice, si se extingue la compañía de luz y fuerza del centro SADCB, por esa razón o cualquier otra, si la CFE va a ser la que va a estar en el centro del país, tiene que asumir la obligación obrero-patronal del contrato colectivo para jubilados y para trabajadores. ¿A qué apostaron ellos? A que todos corriéramos a cobrar las migajas en las liquidaciones y en los bonos. Pero no fueron liquidaciones, fueron a renunciar, los llevaron de las manos. Hasta jubilados llevaron a sus hijos a liquidarse, hasta exsecretarios generales. Cuando vamos a tener el 1 de mayo un aniversario más de la lucha de la clase obrera en el mundo, del derecho internacional del trabajo, el artículo 123 es una conquista de la clase trabajadora, producto de la Revolución Mexicana, que costó más de 1 millón de vidas en el país, y todavía llevaron a sus hijos a que firmaran un convenio leonino de decir: vengo en mi sano juicio, en pleno derecho de mis facultades, a renunciar a mi derecho al trabajo, a no demandar al gobierno, ni a CFE, ni al SAE, ni a nadie, y a cobrar las migajas. Por eso ellos apostaron a que nos fuéramos todos, pero con mucha dignidad. Hay compañeros que no vieron por su interés personal, sino por defender a esta gran organización que vamos a cumplir este año 98 años de existir. Y con la presencia de ustedes, jubilados y trabajadores, y nuestras familias, estoy seguro que les deba poder festejar los 100 años del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. El es un patrimonio de la clase trabajadora del país. Quedamos 16.599. Que hay compañeros allá afuera con mucha dignidad, vendiendo el refresco, vendiendo las tortas, haciendo rifas como los del grupo de jubilados, compañeros que andan con el volante, con el bote. Eso se llama dignidad, camaradas. Que tomamos un acuerdo, como lo dice el estatuto, a esta disolución forzada que quería llevarnos el gobierno. Dice claro que todos estamos obligados a hacer lo que sea necesario para evitar la disolución forzada del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y estamos cumpliendo. Y vamos a seguir haciendo.
Lo dijo en el mitin en Puebla. Dice la señora y emplaza al PRI. Dice que firme, que apruebe la reforma laboral. Dice el PAN le firmó la reforma que presentó el PRI en este periodo ordinario de sesiones. Afortunadamente, ese periodo termina mañana y no habrá reforma laboral, también por la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Compañeras y compañeros, ¿por qué hay que ubicar qué plantea el PRI y el PAN de reforma laboral? Plantean los contratos por 3 meses. Aprueba. Si el patrón te renueva el contrato, te da otro. Si no, te echa para afuera. Y eso es acabar con la contratación colectiva, acabar con los derechos de antigüedad, porque no harías derecho de antigüedad, no tendrías seguridad social y mucho menos te alcanzaría para tener una jubilación. Dicen que cada quien ahorre, y la jubilación que ustedes hoy conservan es una conquista del sindicato de la huelga de 1936, una obligación del patrón y un derecho del trabajador. Hoy también plantean en esa iniciativa el pago por horas. Quieren una reforma laboral para imponer condiciones de trabajo como el Grupo Walmart. ¿Cómo están los trabajadores? Pero ya observamos que uno de los administradores del Grupo Walmart es el cuñado de Javier Lozano Alarcón. Walmartgate, mejor salió el escándalo en Estados Unidos que aquí. Y otro de los altos funcionarios de Walmart es el primo de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón. Ese es el modelo laboral que quieren imponer, que te paguen por horas. ¿Cuánto es el salario mínimo, camaradas? 62 pesos al día. Divídanlo entre 8 horas para ver cuánto es lo que te van a pagar si se acepta esa reforma laboral. Eso lo plantea el PRI y el PAN. Por eso digo que la lucha es política del SB. Vean cuántos diputados federales tiene el PRI ahorita en esta legislatura, que gracias a Dios ya termina mañana. Tienen 240 diputados. El PAN tiene 141. Con esos dos partidos aprueban la reforma laboral. Y todavía en el país los obreros no queremos ver nuestra realidad. ¿Qué acaba de decir Peña Nieto en el último foro que acaba de estar el día 18 de abril? El foro llamado Foro Económico Mundial para América Latina. Primero criticó a la presidenta de Argentina. Y esto lo dijo Peña Nieto. Dice, crítica expropiación de la empresa petrolera de Argentina. Y enseguida dice en sus declaraciones que ya nos tardamos en México para hacer las reformas que le hacen falta al país. Es el mismo discurso de los neoliberales. Dice que si llega, va a hacer reformas para abrir a la iniciativa privada la exploración y refinación del petróleo. Para que vean los petroleros que están ahí dándole el voto a Peña Nieto, que no va a ser su presidente si llega, que lo dudo que llegue, va a ser su verdugo. Y dice, va a haber la apertura del sector eléctrico. Dice, y vamos a impulsar la reforma laboral que le hace falta al país. Ahí están sus declaraciones. Y todavía hay sindicatos
pues hay que revisar los inventarios de todas las dependencias públicas, porque se van a querer llevar todo. Y Calderón se le amarran las manos. Pero ¿cómo queremos vernos después del 1 de julio, camaradas? Preguntemos. ¿Queremos que siga teniendo mayoría el PRI y el PAN en la Cámara de Diputados o Senadores? ¿Queremos que gane Peña Nieto o Josefina Vázquez Mota? ¿O podemos cobrarles la factura del daño que nos han hecho? ¿O ya se nos olvidó el daño que le han hecho a nuestras familias? ¿Cuántos jubilados han fallecido por este atentado en contra de los jubilados? ¿Cuántos trabajadores en activo han fallecido? ¿Cuántos compañeros se han suicidado? ¿Cuántos han deshecho su hogar producto de esta infamia que hizo Felipe Calderón de la mano del PRI, camaradas? ¿Ya se nos olvidó? No, camaradas, jamás se nos va a olvidar. Por eso tenemos que cerrar filas, todos. ¿Qué hacer? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo convencemos al jubilado o al trabajador que siempre ha militado en el PRI o en otros partidos de derecha o centro para decirles hay que poner en el centro al Sindicato Mexicano de Electricistas? Ya lo han hecho varios jubilados. Es muy claro que la lucha es política, porque que nos expliquen cómo van a extinguir a las plantas de generación que construyeron nuestros abuelos, nuestros padres. ¿Cómo hacerle para extinguir las líneas de transmisión que construyeron también ustedes? ¿O cómo le van a hacer para extinguir las subestaciones, las redes de distribución aérea o subterránea? ¿Cómo le van a hacer para extinguir a 6.800.000 usuarios que están en la zona central del país? No lo pueden hacer mientras exista la industria eléctrica en México. Va a seguir existiendo el Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Ahora vamos a la ofensiva. No se requiere mucho. Hoy por la mañana me citó Andrés Manuel López Obrador a las 7:30. Sabía de esta asamblea él, sabe de la asamblea de mañana, sabe que vamos a tomar acuerdos a ir el 1 de mayo a levantar la voz del esmero. Y las palabras textuales por la mañana: dile a los jubilados, a tus trabajadores, que les voy a cumplir, que vamos a ganar la elección del 1 de julio y se va a reponer a luz y fuerza del centro y a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Hay un compromiso. Ya con nada gana el PRI y el PAN. Por más dinero que le metan, simplemente que se vaya a votar los mismos que votamos en el 2006. Con esos votos gana Andrés Manuel López Obrador. Y hoy en otros escenarios, vean cómo empresarios ya se movieron para el lado de Andrés Manuel López Obrador. Sector campesino, en las redes sociales donde andan los jóvenes, les ha puesto una chinga a Andrés Manuel López Obrador. Lo que hace falta ahora es defender el triunfo el 1 de julio. Y para eso hay mucha experiencia en jubilados y trabajadores. ¿Cuántas veces no hemos hecho procesos electorales en el SME? Y todos sabemos
Y lo más grave, todavía hay jubilados que andan de contratistas. Y ya los empezamos a observar. Bienvenidos los jubilados que se hayan arrepentido. Bienvenidos los que ya hayan ubicado quién tiene la razón. Bienvenidos a hacer vida sindical y a sumarse a la lucha del SME, porque está en riesgo todo, camaradas. Está en riesgo la jubilación, está en riesgo el contrato colectivo, está en riesgo la historia de 97 años de lucha del SME. ¿Cómo hay que explicarlo? Pero el gobierno es hábil. Levantemos entonces la conciencia de clase como trabajadores esmeítas bien nacidos. Si no han podido en 2 años, 6 meses aplastar al SME porque eso querían, ya no lo pudieron hacer. Hoy tenemos un sindicato con un registro. El 760 es el más longevo del país, pero tenemos toma de nota de aquí hasta el 16, el 14 de julio del 2013, y Calderón se va a largar, camaradas. Para aquellos que andan haciendo la grilla de que nos vamos a ir, nadie se va a ir, camaradas. Es estratégico tener un espacio en el Congreso de la Unión. Vean los del Consejo Coordinador Empresarial. Y ahí van sus candidatos en el PRI, en el PAN y en Nueva Alianza. Vean a los de Televisa. Ahí van sus candidatos en el PRI. TV Azteca, sus candidatos, ahí están, en TV Azteca. Chequen, los hijos de Marta Sagún, los Vibriesca, van de candidatos en el partido Nueva Alianza. Y chequen cuántos son del sector obrero, de los que llevan los partidos. Nadie. Tenemos o no necesidad, por bien de preservar al Sindicato Mexicano de Electricistas, de darle la pelea en todos los terrenos. Ahorita les comento, desclasificamos los documentos que muestran que la verdadera intención de Calderón era acabar con el contrato colectivo de trabajo. Son solamente 4 documentos. Le pedimos a una diputada que hiciera un punto de acuerdo para que se desclasifique todo el expediente. ¿Saben qué nos dijeron? Pues sí, le entramos, pero hagan el punto de acuerdo ustedes. Lo tuvimos que hacer nosotros porque hay experiencia en el SME. Ahí está el Bazán, que ha sido diputado, Paco Carrillo, que ha sido diputado, nos ayudaron y está el punto de acuerdo. Ahora dicen, pues ahora saquen firmas con otros diputados. Ya sacamos firmas con otros diputados. Y hoy se tenía que haber votado y no lo pusieron en la lista. Mañana es el último día y nos dicen, mejor que lo discuta la comisión permanente. Hay que ir a tocar puertas. Si podemos entrar en nosotros, camaradas, ¿quién mejor para defender el sector eléctrico? ¿Quién mejor para defender los derechos de los trabajadores y los derechos del pueblo? Por eso les digo que este momento es una lucha política. Llevémonos en la mente que de aquí al 1 de julio quedan 67 días. Tenemos otras estrategias, porque hay quien pregunta, ¿y si no gana Andrés Manuel? Si no ganan, es el peor de los escenarios. La izquierda va a quedar en segundo lugar y se chinga. El que quede primero tiene que a huevo negociar con la segunda fuerza del país. Ya está el acuerdo para solucionar el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Hay más estrategias, pero cerremos filas, hagamos
Cerremos filas de aquellos que están haciendo actos de disolución al interno. Parémonos, que se abra el debate en las